Esta palabra la he titulado Yo te voy a creer. Vamos a leer la palabra en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice la Biblia: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando Jesús de las palabras que Él ha hablado. La palabra que Cristo habló no son palabras vanas, no son palabras huecas, no son simplemente filosofía. La palabra que Dios habla, la palabra que está escrita, aquí dice que son espíritu, no dice son espíritus. A pesar de que son palabras en plural, dice que toda la palabra en sí es un espíritu. Y dice que toda la palabra en sí es vida. Pero una cosa es creer que existe el Dios, creador de los cielos y la tierra. Y otra cosa es creer las palabras que Dios ha hablado, aceptarlas, tomar todas mis decisiones basadas en esas palabras y permitir que esas palabras sean vivas en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi ser, en todo lo que yo hago. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo decir creo a decir te creo. Decir te creo tiene que ver con las palabras que se expresan. Por eso muchos seguían a Jesús. Muchos seguían a Jesús a todos lados, pero no todos creían las palabras de Jesús. Miles lo seguían, pero Jesús hablaba, enseñaba, decía unas palabras, y cuando Jesús decía alguna palabra que no le gustaba a la gente se iba y decían: otro día lo escuchamos, ya hasta aquí llegó, ya se nos acabó el encanto con Jesús, porque veían que Jesús hacía milagros, Jesús hacía prodigios, hacía señales y la gente lo seguía. Pero cuando Jesús se sentaba a enseñar, la gente se iba, porque no todos creen la palabra que Jesús ha hablado. Algunos creen el personaje de Jesús, pero no todos creen en las palabras de Jesús. Ahí mismo en el versículo 64, Jesús mismo lo dijo. Mira, Él habló de las palabras. Él dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Jesús dijo: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso cuando tú dices yo te voy a creer, tiene que ser de verdad, tiene que ser de corazón, y eso se va a poner a prueba con tus decisiones. Eso se va a poner a prueba con tu forma de vivir. Eso se va a poner a prueba con tu forma de actuar, con tu forma de hablar. Eso se va a poner a prueba en tu diario vivir. Cuando tú dices yo te voy a creer, eso tiene que ser de verdad. Te voy a creer, estás diciendo voy a creer las palabras que tú has dicho, voy a creer las palabras que tú has hablado, voy a creer lo que está escrito de mí, voy a creer las promesas, voy a creer aunque sean cosas que no me agradan, aunque me cueste cumplirlas, las voy a hacer porque yo te voy a creer. Y dice la palabra que el profeta le creyó a Dios en medio de las situaciones difíciles. El profeta Elías experimentó la mano de Dios obrando a su favor y confiando en su palabra. Mira lo que le dice Dios a Elías. Le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dice el versículo 4: beberás del arroyo. Eso está bien, cualquiera puede beber de un arroyo, ¿cierto? ¿Quiénes ha bebido aquí de un arroyo? Yo he bebido de un arroyo. Beberás del arroyo. Y dice: y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahí hay un problema. Eso es una palabra difícil de asimilar. Eso es una palabra que no es normal. Nosotros hoy la leemos normal y sabemos qué pasó, qué sucedió. Ahora los cuervos no pueden tener esa facultad de alimentarme a mí. Cualquiera puede cuestionar esta palabra. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Le creyó la palabra. Y dice: pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan
y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La palabra de Dios siempre va a ir más allá de las apariencias. Aparentemente un cuervo no te puede alimentar a ti. Primero que todo, los cuervos son omnívoros, son carroñeros. Los cuervos comen de todo, pero los cuervos también comen carne y comen también de la basura, comen de los animales muertos. Pero mira este método que Dios usa. Un método para nosotros sería absurdo, que Dios usó a los cuervos para alimentar a Elías. Es un método absurdo, a nuestro parecer es algo que no tiene sentido, no tiene lógica. Pero nuestro trabajo no es cuestionar los métodos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro trabajo es creer la palabra que Dios ha hablado. La palabra que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Aunque nos parezca extraño, un extraño proveedor. Yo lo llamé un extraño proveedor. O sea, como Elías le estaban dando la provisión, algo fuera de lo común. Unos cuervos, un extraño proveedor. Por eso en el libro de Oseas capítulo 8 versículo 12, la palabra dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Cuando la gente tiene la palabra de Dios por cosas extrañas, no se va a cumplir en su vida. Porque lo que tú ves normal, eso no es de Dios. Lo que tú ves extraño es lo de Dios, porque Dios actúa de maneras extrañas, de métodos diferentes. Dios siempre te va a sorprender con sus métodos. Está demostrado que los cuervos son las aves más inteligentes que hay. Tienen el cerebro más grande, más desarrollado que las demás aves. La elección de los cuervos no era una elección caprichosa de Dios, sino que los cuervos eran los únicos animales capaces de matar un cordero, de matar un ternero, de matar un corderito. Matar un cabrito, matar un cordero, matar un ternero significa carne. Porque la gente se imagina es que Dios le ponía la carne en la boca al cuervo. No. Dios le dio una orden a los cuervos de alimentar. Los cuervos tenían que arreglársela para buscar esa carne y buscar ese pan. La orden era: los cuervos busquen la comida de Elías, busquen la carne. ¿Y qué hacían los cuervos? Los cuervos pueden volar lejos y los cuervos pueden estar en cualquier clima. Los cuervos podían ir a lugares donde habían cabritos, donde habían corderitos, y matarlos, cortar la carne y llevársela al profeta. ¿Cuántos dicen amén? Porque el cuervo tiene esa capacidad. El cuervo podía ir donde había pedazos de pan, aunque estuvieran en el fogón, aunque estuvieran escondidos, los cuervos sacaban los pedazos de pan y se los llevaban a Elías, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. A los cuervos les gusta mucho la carne, tanto así fresca como descompuesta. Y los cuervos también comen pan, comen fruta, comen de todo. Pero los cuervos tenían una orden. Cuando Dios da una orden, nadie se puede comer lo que es mío, nadie se puede robar lo que es mío, nadie me puede quitar lo que es mío. Lo que Dios me va a entregar en este año 2022, nadie me lo va a quitar, porque Dios ha hablado, Dios ha declarado la palabra y la palabra se va a cumplir. Los cuervos son los únicos animales que claman a Dios. Y en la Biblia habla de animales abominables. Pero mira lo que hace Dios. Dios a veces coge lo abominable, coge la inmundicia para hacer milagros. Así como nosotros éramos de pronto abominables delante de Dios, éramos inmundos delante de Dios. Y mira lo que Dios ha hecho con tu vida, con mi vida. Eso es lo que hace Dios cuando declara la palabra. Porque las apariencias engañan. Aparentemente el cuervo no calificaba, pero el cuervo es el más capacitado para esa misión. Aparentemente tú no calificas para esa misión, pero el diablo se va a quedar viendo un chispero, porque tú estás escogido para la misión que Dios te ha delegado. Mira, las apariencias a veces nos limitan, porque nosotros las apariencias a veces nos guían, nos dejamos llevar por las apariencias. Y las apariencias tienen algo, que las apariencias siempre son externas. Y la Biblia dice que Dios no ve lo que está por fuera, sino lo que está por dentro. Dios no vio el plumaje
del cuervo, que es negro y que tiene un mal concepto. Dios no vio el pico del cuervo, que aparentemente está contaminado por comer carroña, sino que Dios vio la capacidad. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Jesús también dijo en Lucas 12:24, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Y los cuervos fueron escogidos para alimentar al profeta Elías. Si los cuervos pudieron alimentar al profeta Elías, ¿cómo Dios no te va a alimentar a ti en este 2022? ¿Cómo Dios no te va a entregar lo que tú estás pidiendo? ¿Cómo Dios no va a ser propicio a tu necesidad? Pero después se acabó el agua. Dice la palabra que se acabó el agua en el arroyo de Querit. Dios manda al profeta ahora a donde una viuda. Ahora otra palabra difícil de creer. Primero que un cuervo me iba a alimentar y ahora que una viuda me va a sustentar. ¿Cuál era la característica de las viudas en Israel? Que eran débiles, que eran frágiles, que se les tenía que ayudar porque eran vulnerables. Las viudas, en el libro de Éxodo capítulo 22, habla de que las viudas tenían que ser ayudadas por la gente y los huérfanos. Ahora el profeta conoce esa palabra y Dios le dice, vas a ir a donde esa viuda, que ella te va a sustentar. Porque hay gente que a veces cree que una viuda no lo puede sustentar, sino que cree que el rico es el que lo va a sustentar. Pero Dios hace como Él quiere y la operación de Dios siempre va a ser diferente a lo que tú estás pensando. Y dice la Biblia en el versículo 9, le dice al profeta, se secó el arroyo de Querí y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Sarepta era una región que era fronteriza con Israel, no pertenecía al país de Israel, estaba en un país vecino, en Tiro, Sidón, Sarepta, toda esa región pertenece al Líbano, pero allá también había hambre, en la escasez, la falta de agua. Dice la palabra que no llovió por 3 años y medio, no solamente era en Israel, era en toda la región, ya que el hambre era generalizado. Y dice la palabra, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, versículo 10, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y dice la palabra que la mujer no tuvo problema con el agua, o sea que la mujer tenía agua. Y dice el versículo 11, y yendo ella para traérsela, ella le iba a dar el agua sin ningún problema. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira que la viuda también estaba siendo azotada. Además de ser viuda, además de ser pobre, también estaba sufriendo la inclemencia del clima, la sequía. También había tocado esa región 3 años y medio. De pronto tenían agua porque era una región que limitaba a la orilla del mar. Era una región que estaba cerca de un río. De pronto todavía ese río no se había secado y contaban con agua, pero no contaban con harina ni con aceite. Y dice la palabra que el profeta en el versículo 13 le dijo, no tengas temor. Porque cuando Dios nos da una palabra difícil de creer, lo primero que viene es el temor. Y este año tenemos que dejar a un lado el temor y le vamos a creer a Dios sin temor. Pase lo que pase, yo voy espalante creyéndole a Dios. Yo voy como viendo al invisible. Yo no sé cuántos dicen amén. Yo me voy a mover como viendo al invisible.
Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Mire lo que dice el profeta. El profeta está hablando una palabra, para muchos sería locura, para los que estamos aquí, cualquiera que Dios le diga eso, porque hay gente que dice: pero Dios, ¿por qué me va a quitar a mí si yo tengo menos que Él? ¿Por qué Dios me pide a mí si Dios tiene más que yo? Pero Dios siempre te va a pedir, es para darte a ti, no por lo que tú le vas a dar, sino porque Él necesita una acción legal para poder bendecirte, para poder prosperarte, para poder soltar sobre ti la bendición que Él tiene. Dios no puede desatar sobre ti la bendición y la promesa si tú no haces una acción legal que desate eso. Cuando Dios te pide que sustente su obra, es porque en realidad te quiere sustentar a ti. El profeta Elías le dice: dame a mí primero. Esa palabra primero significa primicia. La primicia es lo primero que uno le da a Dios. Y en el versículo 14 le da una palabra y le dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Lo que el profeta estaba diciéndole: por esa primicia que me diste, por haberme dado a mí primero, la harina que tú tienes se multiplicará, lo que tú tienes en la mano se multiplicará, y todo el que le da a Dios primero este año se va a multiplicar el resto de años, se va a multiplicar lo que tú recibas en tu mano, porque la sobreabundancia de Dios es darle primero a Dios. La iglesia es un portal para que tú tengas acceso a la abundancia del cielo. Si la iglesia no existe aquí en la tierra, tú no tienes acceso al cielo. Porque Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y todo lo que la iglesia atare aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que la iglesia desatare en la tierra será desatado en el cielo. Si la iglesia desata palabra profética, será desatada sobre ti. Si la iglesia declara palabra sobre ti, eso se hará, porque la iglesia tiene la llave del reino. La iglesia tiene el poder de atar y desatar. Lo que a esta viuda le pasó fue que se le abrieron las ventanas de los cielos por dar primero a Dios, por apoyar la obra de Dios, porque el profeta estaba haciendo la obra de Dios. El profeta era el asignado para la obra de Dios en ese tiempo. El profeta Elías tenía una misión y él necesitaba beber agua, él necesitaba comer para cumplir esa misión, y la mujer fue un instrumento para apoyar la obra y la misión del profeta. Así que en este año dile a Dios: yo quiero ser un instrumento para apoyar la obra aquí en la tierra, para apoyar todos los proyectos, para apoyar lo que se haga para tu gloria y tu honra. A pesar de que somos más débiles que Dios y tenemos menos recursos que Él, Dios nos pide que sustentemos su casa. ¿Por qué Dios nos pide que sustentemos su casa? Para ver si le creemos y para que se activen las promesas a tu favor. A partir de hoy, tú tienes que decir: yo te voy a creer, Señor, porque aunque esté rodeado de debilidades, yo sé que tú eres mi fuerza, yo sé que tú eres mi ayuda. Yo no sé cuántos dicen amén. Yo sé que tú me vas a sustentar. La viuda dijo: ya sustenté al profeta, y terminó ella sustentada. Porque lo que tú crees que está sustentando la obra de Dios, en realidad es la obra de Dios la que te está sustentando a ti.